3, 2, 1, tiempo. Hola, soy Indriago, ritmos no comunes en la reforma. Te estoy trayendo versos como una reforma. Tienes que observar de nuevo lo que se conforma. Económicamente no me gustan esas normas. He visto gente de estatutos. He visto gente que se ha graduado en institutos. Y de verdad no han sido astutos. Administren bien nuestros recursos, no sean como el Producto Interno Bruto. Sí, porque necesitamos que se capitalice y que la bandera económicamente se hice, que la gente se siente y se analice para que por lo menos un momento de felicidad aquí se divise. Y si crees que es mentira o que es una programación que yo te quiero decir a través de esta noción, señores, no vayan a la acción. Económicamente estamos mal y eso nos llevó a todos una migración. Yo estuve en Colombia por 3 años y créanme, me sentí muy mal, me hizo mucho daño. Me extrañaba a mis padres y también su regaño. Ahora en contra de la economía, luchando día a día me ensaño, porque no hay forma que se instale. No es porque me lo huela, no es porque me lo inhale, no es porque yo a la gente se los regale, es que la plata no alcanza y todo se me va en pañales. Ah, y hay otra cosa que se me olvida, que día a día le suben los precios a la comida. Eso es como una acción suicida, o mejor dicho, de la gente al pueblo homicida, o sea, de la gente que venden sus expendios, sus comercios, incluso la cerveza, los tercios, todo está creciendo como unos gigahercios. Cada vez que ponen sobreprecio a todo lo desprecio. Y no importa si no crees en el mensaje, no tengo plata para vestirme de traje, solo quiero que en tu psiquis esto encaje, porque toda la plata incluso se me va en pasaje. Y sé que tú que me estás mirando te pasa lo mismo. La economía tiene cierto dinamismo, pero la gente solo se anda profesando de por conseguir tortas en $1. Venezuela se está arreglando, mátense a golpe, no se está arreglando nada, porque se han llevado la plata a todos esos camaradas que les gustan las Toyotas de esa color rosada, negras, amarillas, blancas, y las tienen blindadas. Bueno, son cosas que siempre pasan. Económicamente con mi polvillo arrasa, hasta mi jeva en mi contra a veces se desplaza porque no le llevo el sushi que ella espera para la casa. ¿Me entiendes? Entonces yo soy el malo, porque soy aquel que ni siquiera nada le regalo. Y ella tiene que esperar un intervalo a ver si una platica para el Banesco le instalo. Mira, y si te metes en mi Banesco, te pones a llorar conmigo, no tengo ni para el refresco. De verdad, a veces siento que plata me merezco, pero estamos en un mundo bastante rocambolesco. Ahora con las batallas más o menos salimos a flote para llenar de comida alguno de los potes, porque sabemos que tenemos dotes. La cosa siempre es esforzarnos, no dejar que se nos hunda el bote. Necesitamos la platica, y más en una nación que petrolíferamente es bastante rica. Señores, allí cómo aplica de que estamos por debajo en todo, en lo que se indica, y eso no se tiene que ver con anteojos. A veces pienso que de mi moral con esto me despojo, pero la verdad a todos los arrojo. Métete en Banco Central de Venezuela y verás los números rojos. Bienvenidos todos al segundo episodio del podcast de democratización del Instituto Forma, que en esta ocasión arrancamos. Paola, bienvenida. Hola Pepe, ¿cómo estás? Le queremos dar las gracias a Indriago Rimas de Rap Sin Groserías y a Humano Derecho, que hicieron posible esa canción que sirvió de introducción para nuestro podcast y que de algún modo, bueno, da unas luces, ¿no?, de lo que vamos a hablar ahorita. Yo vi que tú estabas muy identificado con el tema de los pañales. Totalmente, y además aquí pasa algo que se te va el sueldo en pañales. Total. Y además hay aquí un tema de que venimos del Super Bowl, entonces está muy bien que Indriago Rimas. Sí, claro, nosotros estamos muy Estoy orgullosa de la producción de este espacio, que está en sintonía con estos eventos globales. La juventud. La juventud. Es importante eso. Bueno, yo soy joven, yo no sé tú cómo ha avanzado tu vida, pero... Sí, no, también. Aquí, sí, espíritu. Sí, eternamente joven. Aquí hay juventud. Sí, y tal cual lo que decía Indriago allí con sus rimas, con su rap, es el tema de la economía, lo que vamos a abordar. Exactamente. Porque ese es el tema que está en la edición número 17 de la revista Democratización, abordando, bueno, la gran pregunta que todo el mundo se hace. Que está de moda. Que está de moda, exactamente. Ahí se responde digamos, abordando distintos elementos de ese debate nacional. La pregunta es, ¿Venezuela se arregló? Exactamente. Entonces, esta edición, que es nuestra edición número 17, la pueden revisar en nuestra página web, que es www.red-forma.com. Esta edición, tú sabes que me alegra mucho
nosotros las pautas editoriales las hacemos con muchas previsiones, o sea, como muchos meses antes, y esta revista pues cayó perfecto con lo que es el clima de opinión actual, ¿no? Que son estas grandes preguntas que nos hacemos a propósito de eventos o escándalos nacionales, como el tema del Tepuy, que bueno, eventualmente lo hablaremos, y que, bueno, aborda los temas de fondo con mucha naturalidad para que, bueno, para que todos ustedes tengan insumos o tengamos todos insumos para poder entender un poco qué es lo que está pasando. Todo esto partiendo de principios de rectitud intelectual y política, bueno, para echar para adelante, ¿no? Y entender qué es lo que nos está pasando. Entonces, en esta revista escriben 4 personas amigas de Forma, que estamos muy agradecidos con ellos por habernos apoyado con sus ideas, artículos, dedicación y creatividad. En esta edición, la número 17 de Democratización, se aborda el tema económico y tenemos 4 firmas, 4 amigos de Forma, que reflexionan acerca de todo el tema de la economía venezolana en este momento. Uno, Juan Pablo Olalquiaga, luego Carlos García Soto, Henkel García y Sari Levy, y una entrevista con Tamara Herrera hecha por este servidor. Que quedó muy buena. Que además la primera pregunta que le hacemos a Tamara Herrera, la economista, es, bueno, ¿Venezuela se arregló? Y es interesante porque en todos estos artículos se da respuesta, se analiza el momento de la economía venezolana, tomando en cuenta, bueno, temas como la desigualdad. También creo que hay un tema digamos, que atraviesa todos estos artículos, que es el tema jurídico de las instituciones, ir más a fondo. Y creo que es lo interesante de esta revista, porque si bien el debate, que esta pregunta de pie, si Venezuela se arregló, en las redes se ha llevado quizá, bueno, con mucha ironía, cargado, ¿no?, de sarcasmo, de ataques de unos y a otros, cualquier cosa se cuestiona. Aquí, bueno, se va a una reflexión más sosegada, además dando argumentos, dando elementos para entender lo que está pasando, dando datos también y para entender el contexto. Porque yo te diría, Paola, que de alguna manera, pensando que nos puede ver incluso fuera del país, venezolanos que estén fuera del país, decirle, bueno, Venezuela no es la misma de hace 3, 4 años atrás. Sin duda. O sea, yo creo que hay cosas. ¿Esto quiere decir que se arregló? No, y ahí están los elementos que están en los artículos. Pero a ver, tú vas a un supermercado, por ejemplo, y aquello era antes una cosa trágica, las colas, las limitaciones por la cantidad de control de la gente que podía comprar según el número de cédula. El bio, no sé qué, ¿sabes? El control biométrico. Y puedes llevarte nada más 2 kilos de tal cosa y no consigues aquello, y todo el mundo tenía un bachaquero de confianza y tenías que estar en este tema del mercado negro para todo. Hemos vivido demasiado en poco tiempo, ¿verdad? Claro, o sea, uno ve para atrás y dice, es increíble, total. La verdad. Hoy en día esto no es así. Hoy en día, claro, lo que se mantiene es el tema de los precios. O sea, tú puedes conseguir productos, pero claro, el tema de los precios sí es un escándalo. Pasa también con las medicinas, ¿no? Que siempre dicen, bueno, que la peor medicina o la más cara es la que no se consigue, ¿no? Que eso seguramente lo dijo Simón Bolívar, por la profundidad. Sí, es muy profundo. Por supuesto, sí. Es una de tiempos ancestrales. Tremendo. En la inauguración de nuestra república, sí, seguro está. Seguramente lo dijo ahí. Son las letras pequeñas del acta, del acta de independencia. Pero claro, ciertamente esto es así, claro. Ahora pasa que, bueno, te digo que pasa con mi mamá, que compra una medicina que es para el corazón y cada vez que la compra es un infarto, ¿no? O sea, porque el precio es o sea, entonces, claro, la consigues, pero ¿a qué precio? Entonces, claro, repito, si tú comparas con hace 3, 4 años atrás, es distinto, pero claramente no quiere decir que estemos en el paraíso, ni mucho menos, ¿no? Claro, bueno, y sobre todo que, digamos, esa realidad que como ciudadanos nosotros vivimos cuando vamos al automercado, vamos a la farmacia o cuando tenemos que hacer nuestro día a día, responde a cierto viraje desde el poder, ¿no? Y una serie de aperturas económicas, de eso habla el artículo de Carlos García Soto y el artículo de Henkel también, en la entrevista lo ven. El problema, no el problema, pero digamos, yo creo que la pregunta de fondo que nos tenemos que hacer es, primero, ¿cuáles fueron esas reformas y de qué manera se hicieron? Luego, ¿cuál es el alcance verdadero de esas reformas? Y lo tercero es observar si efectivamente estas reformas que están circunscritas a el ámbito económico, asociada a una élite que es muy cercana al poder, si efectivamente eso nos puede llevar o no nos puede llevar a la democracia, que es el nombre de nuestra revista. Porque cuando uno ve los procesos de reformas políticas o reformas económicas en otros países que se han abierto a la economía, caso de la Unión Soviética,
con la perestroika, el caso chino, cuando tuvo su modernización económica, vemos que en el caso chino la modernización económica aguantó porque no hubo reforma política. En el caso soviético, vemos que se intentaron dos tipos de reforma al mismo tiempo, que fue el glasnost y la perestroika. El glasnost, que eran las reformas políticas, la perestroika, que eran las reformas económicas, y que el sistema no aguantó, porque al final las reformas fracasaron porque la Unión Soviética se disolvió, el sistema soviético no aguantó. Nosotros vemos que acá en Venezuela es como si nosotros tuviéramos una perestroika sin glasnost. Es decir, tenemos unas reformas económicas que favorecen a una élite económica muy concreta. Alguna es una élite sobrevenida, es decir, una élite nueva, son nuevos nombres. Otra son los de siempre, que ahora han decidido estar más cerca del poder a costa de derechos humanos y de las cosas que nosotros, que en nuestra cotidianidad pues vivimos. Pero yo creo que la pregunta que los venezolanos, digamos, nosotros de a pie, los que andamos en la calle, trabajamos y le echamos pichón, el que se preocupa por los pañales y se preocupa por las medicinas, nos preguntamos, bueno, este oxígeno, entre comillas, ¿a qué nos va a llevar? Bueno, y siguiendo con el tema ruso, ¿te refieres a los enchufadoskis? Los enchufadoskis, claro. Los enchufadoskis que hay que, digamos, voy a hacer una cuña a la revista, sobre todo los artículos que se escribieron en la revista, en los ejemplares entre el 1 y el 6, que nosotros estudiamos a fondo lo que es el tema de la gran corrupción y lo que llamamos el Estado gangsteril y las opciones de democratización desde esa realidad que hoy es muy patente. Y lo que vemos es que las repúblicas exsoviéticas no derivaron a democracias, sino a sistemas de gran corrupción en donde mandan las mafias. Digamos, sí. ¿Qué fue Rusia? ¿Por qué Putin fue necesario? ¿Qué fue Rusia después de la Unión Soviética? Un bochinche. Es decir, las mafias se hicieron del país y Putin, digamos, llega para poner orden, como los dictadores de derecha, ¿no? Que llegan a poner orden. Entonces, yo creo que esto, digamos, en la punta del iceberg tenemos todas las expresiones de ostentación que vemos en la sociedad, siendo la más reciente el famoso tepuy. Pero debajo, bajo las aguas y en ese mar de fondo, lo que tenemos es una estructura económica marcada por, como lo dice Carlos García Soto en su artículo, por las irregularidades, por los negocios ilícitos, por las economías extractivas que son corrosivas y ecocidas, por incluso trata de blancas, guerrillas, una economía que no es compatible con la democracia, y este punto de ostentación que es visible a nuestros ojos, bien sea en lugares, en centros urbanos que no son más de 10 municipios en el país, o en lugares lejanos, preciosísimos, los cuales yo efectivamente no conozco, pero en la foto se ven bien bonitos, son la punta del iceberg de un país que moralmente, económicamente, está generando una cultura que, bueno, que a mí me preocupa, ¿no? Porque, sí, bueno, genera cierta admiración. O sea, ¿quién no va a querer? Sobre todo si no lo invitan a uno. A uno le preocupa. Bueno, no, yo no espero que me inviten. Si lo dejan por fuera, uno se preocupa más. Bueno, no, allá tú, pero en verdad... O sea, una cosa que dice Olalquiaga, que me gustó mucho en su artículo, y creo que también sirve, de nuevo, pensando en que nos puede ver fuera de Venezuela, porque me ha pasado hablando con amigos que están fuera, tratando de explicar esto. Es que, claro, tú de repente puedes ir al supermercado, como decíamos, y comprar lo que necesitas, que no siempre se consigue todo, pero puedes estar, buscando cosas y por allí más o menos pues salvar el día. Pero claro, de allí aspirar, por ejemplo, en un país que no ofrece crédito, que tú puedas como profesional tener acceso a una vivienda propia, un carro, todo es a pulso, ¿no? Que también te deja ver que una cosa es que tú puedas, y creo que también va en la línea de que la aspiración de la gente. O sea, si no, mi aspiración es sobrevivir, y sí, puedo hacer un mercado y sabes que hoy, cumplí año y me compré una tortica y hasta ahí. O si tú dices, yo quiero tener la posibilidad de tener un carro, de ascender, que es un poco, claro, lo que habla Olalquiaga, la clase media, de salir, claro, de la pobreza, de tener... de encontrar plenitud, de encontrar, claro, plenitud en tu país y en tu momento. Y creo que eso también es lo que te lleva a esa pregunta, ¿no? Se arregló, si tú no tienes esa posibilidad, porque además, digamos, si tú, vives al día, y cualquier emergencia que te saque ese presupuesto te pone contra las cuerdas, porque además tú, y lo vemos en las redes,
no hay un servicio, un sistema de salud público de calidad, por ejemplo, y bueno, deja a todo el mundo siempre buscando Claro. ayuda, pidiendo ayuda para una medicina, para una operación, para lo que sea, porque tú sabes, cualquier cosa que te saque, repito, ese presupuesto te ponen aprieto y bueno, deja en evidencia que son tantas las desviaciones, las fallas del sistema, que porque tú puedas ir a un bodegón y conseguir unos chocolates, eso no es suficiente, ¿no? Sí, a mí la verdad es que de los 4 artículos, que la verdad es que los 4 me gustaron mucho y les repito, los invito a que los vean en nuestra página web, que es www.red-forma.com. Esta es nuestra edición 17, pero tienen desde la edición número 1 y es un esfuerzo editorial muy chévere porque de algún modo podemos ver un relato muy actual, ¿no? De cómo Sí. el país ha ido bueno, evolucionando, cómo hemos ido transitando. Pero una de las cosas que a mí más me llama la atención y que pareciera que el venezolano, bueno, no es que no le para, sino que sencillamente es así, entonces tú con las cosas que no puedes cambiar tiendes a dejarlas a un lado porque no las puedes cambiar, ¿no? O sea, es una actitud muy humana. Y es el tema de la desigualdad, ¿no? Sí. Y es que o sea, un desarrollo integral, real de la persona, tal cual está establecido y que es un mandato constitucional de un Estado social y de derecho, que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es absolutamente incompatible con los niveles de desigualdad que tenemos en nuestro país. Nosotros Claro. este fin de semana estuvimos en San Fernando de Apure en una actividad de formación política para jóvenes de ese estado y había jóvenes que venían de caseríos, gente muy, muy buena, preocupada por su país, con ganas de luchar de distintos partidos políticos, pero que era la primera vez que iban a San Fernando. O sea, ellos no conocen Caracas, ellos no han salido de los límites de su caserío, con lo que significan esas limitaciones, frente a otros muchachos que, bueno, que digamos, el límite es el avión, ¿no? O sea, porque pueden llegar a cualquier A lado. donde sea. Entonces, tenemos un país que, si bien a principios del siglo XX la principal desconexión era la desconexión física y Gómez construyó carreteras y limitó esas diferencias, Gallegos, cuando fue presidente, con la cultura nos unió. Bueno, hay que pensar cuáles son los desafíos de la democratización en un país en el siglo XXI, en donde tú tienes un muchacho de 18 años, donde no le llega la señal de celular y él ni siquiera conocía lo que es la capital de su estado. O sea, es un nivel de desarticulación, es un nivel de invertebración de nuestro país que, bueno, que efectivamente revela que no hay o sea, que, bueno, puede haber un crecimiento económico, lo que dices tú, que vas para el bodegón, te compras un chocolate, te tomas una botella de vino, no sé, te compras un café en las Mercedes que te cuesta lo mismo que si te lo tomaras en Ginebra, pero la realidad es que es un país en ruinas. Sí. Bueno, O sea, fíjate que lo menciona Ola Alquiaga, también Tamara Herrera en la entrevista, que habla de la gran cantidad de excluidos. Ella dice, no podemos decir que se arregló un país con esa cantidad de venezolanos que están excluidos. Y además de ese tema, lo que hablaban ellos, y Tamara también en la entrevista, como decía Ola Alquiaga en su artículo, es también pensando, ¿sabe?, cómo se sostiene esto. Una de las preguntas que yo le hacía a Tamara Herrera es que, bueno, hay gente que parece que celebra y dice, bueno, esta etapa es muy buena, entre otras cosas, porque ha desaparecido, ha muerto el exprópiese. O sea, aquí ya se acabó esta política de intervención, Por ahora. de controles. Claro, pero y además también lo serán los otros artículos, es que, digamos, todo ese andamiaje, digamos, de controles sigue allí, no se aplica, ¿no? Claro. Pero está allí, o sea, está allí, no lo han echado para atrás, se han visto obligados a hacer algunas se acata pero modificaciones. no se cumple. Sí, y se han visto obligados, digamos, a cierta apertura para poder resistir y sobrevivir en este contexto. También el mismo Claro. gobierno ha permitido el sálvese quien pueda, así le dice Tamara Herrera, ¿no? Esta dolarización de, bueno, que cada quien se arregle como pueda, sin seguridad social, sin nada, sino que, bueno, si tú puedes sobrevivir, Claro. y si no, bueno, y si no te vas de todo, y no por casualidad hay una diáspora, bueno, 6 millones de venezolanos Por supuesto. según ACNUR. Bueno, hay gente que en el país no conseguía manera de continuar, de tener el futuro, de tener estabilidad y tuvo que irse, ¿no? Y ahí habla de esa expulsión que se da no solamente del sistema o del mercado laboral formal, ni hablar del Estado, o sea, quién va a ser un funcionario del Estado en estas condiciones, sino también de que te vayas del país. O sea, no te puedo dar atención, no hay alternativas aquí, anda, vete.
Y eso se da, bueno, también, bueno, como han recortado el gasto público y todas esas políticas que han ido desarrollando hasta llegar a este extremo. Entonces, claro, pensando en el futuro, bueno, todo lo que hay que hacer para que Venezuela, digamos, pueda decirse que se arregló. Claro. Bueno, son políticas muy de fondo y que no solamente van, creo yo, por lo económico, y es también lo que tú señalabas, ¿no? O sea, es más allá, o sea, no solamente son 4 o 5 medidas económicas, sino que te exige también dar paso haciéndole honor a la revista, democratizar el país, ¿no? Claro, es que yo creo que al fin, bueno, en estos días salió un estudio de una profesora de la Universidad de Oslo sobre, no sé si lo pudiste ver, sobre el modelo económico venezolano, si es socialista o si es capitalista, tal. Entonces, como que todas unas consideraciones, bueno, filosóficas, ¿no? O de teoría política, ¿no? Y yo, bueno, cuando lo revisé y a la luz de estos artículos y de lo que uno vive en la realidad, porque la verdad es que la realidad venezolana en un sentido es enriquecedora, ¿no? Porque estamos en contacto con una cantidad de información que nos va confrontando. Y es que yo creo que la pregunta de fondo no es si capitalismo o socialismo, sino democracia o dictadura. La pregunta de fondo no es el modelo económico, la pregunta de fondo es el modelo político que permite un modelo económico en donde priva la propiedad privada, en donde prevalece el libre mercado, en donde el Estado tiene unas responsabilidades consagradas en la Constitución y cumple con ellas, en donde el ciudadano tiene sentido de pertenencia y se sabe dueño de su propio destino. Y yo creo que esa es la verdadera pregunta. Porque y eso yo lo veo mucho en redes, ¿no? Y en discusiones intelectuales o políticas en las que uno participa, y es que hay una suerte de reduccionismo económico para aproximarnos a la realidad y ver con sentido teleológico el tema del desarrollo económico relacionado con el desarrollo político. Esas son las típicas teorías desarrollistas del siglo XX que decían que si un país crecía tanto PIB o crecía tanto a nivel de servicios o educación, lo que sea, necesariamente va a ir a la democracia. Mire, eso no es así. La democracia no es automática. La democracia es un ejercicio de la voluntad colectiva de cada uno de los ciudadanos que vivimos en esta tierra. Entonces, el hecho de que haya un respiro económico para un sector muy concreto de la sociedad que le chispea a otros, no quiere decir que necesariamente vamos a avanzar hacia la democracia. Fíjate que sobre ese tema que tú planteas, entra también en discusión el tema de las sanciones. O sea, que hay quienes dicen que las sanciones han empeorado el panorama económico venezolano, y gente que está preocupada por subsistir, por sobrevivir, por su día a día, por conseguir el pan, ¿no? Muy difícilmente puede aspirar entonces a grandes cambios y transformaciones o preocuparse por el tema de la democracia, derechos humanos, que son temas que serían, bueno, secundarios, por decirlo menos. Que no entran en su agenda cotidiana. Exactamente. Entonces dicen, bueno, es que habría que darle a la gente mayor, digamos, que tenga una mejor calidad de vida y así pueda entonces involucrarse ya, exigir cada vez más y también involucrarse en la lucha por la libertad, por la democracia, ¿no? Y es parte de la discusión que... Bueno, que a mí me plantea, parece, ¿no?, que ciertamente cuando una persona descansa en unas áreas de supervivencia vital, efectivamente puede orientar su trabajo hacia bienes más nobles, ¿no? Como la libertad, como la democracia, como todas estas cosas. Pero eso no se da en automático. No es un automático, que me sobra tiempo y me dedico a esto, no, porque te puede sobrar tiempo y te dedicas a beber, ¿no? O sea, o te puede sobrar tiempo y te dedicas a, no sé, bueno, a beber no quedó muy feo, pero no, lo que quiero decir bien, es que, no hay problema. O sea, digo, te sobra tiempo. Una cosa edificante. Una cosa edificante. O sea, lo que quiero decir es lo que tiene mala prensa. Lo que tiene mala prensa, pero eso es algo muy edificante. Pero, o sea, que te sobra tiempo y tú haces pilates o, no sé, haces cualquier cosa, te dedicas a tus hijos o lo que sea. Pero lo que quiero decir es que no es automático que a ti te sobra tiempo y vas a orientarte a lo público. No, hay que despertar la conciencia para que eso pase. Y eso se vio mucho por eso yo creo que es tan chévere, o sea, y tan edificante como a lo que invité en mi comentario anterior, leer lo que son los testimonios de las personas que vivieron en las postrimerías al final de la Unión Soviética. Porque el despertar de la conciencia, cuando la conciencia ha estado tan oprimida, bien sea por la miseria material o por la persecución política, es una cosa preciosa y es un trabajo comunitario.
pero no es un trabajo natural, es decir, no es algo que naturalmente sale, es algo a lo que tenemos que invitar, por eso está estas iniciativas, está el rap de nuestro amigo Indriago, está la acción política de miles de venezolanos que poco a poco van y trabajan, están los agentes culturales que buscan el cambio de la conciencia, entonces, por eso es tan importante que aprovechar esta potencialidad que existe a partir de cierto alivio económico, y eso... Hay un libro, en el podcast pasado también referí a un libro, entonces me parece chévere referir un libro por... No, es como simpático, ¿verdad? Claro. Está chévere. Que se llama The Future is History, ¿no? El futuro es historia, de una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Masha Gessen, y ella narra en este libro los testimonios, se parece mucho a Svetlana Alexievich, que es la de Chernobyl, ¿sabes? La serie de HBO. Sí, sí. Bueno, la serie está inspirada en el libro de los testimonios de ella, es una súper autora. Y esta también son entrevistas, y por medio de entrevistas ella narra lo que es la vida antes de que cayera la Unión Soviética, antes de que se disolviera. Y uno lo lee y uno dice, caramba, o sea, la actitud vital del venezolano se le parece mucho. O sea, por ejemplo, una cosa, ella decía, nosotros teníamos chistes en la Unión Soviética en esa época, ¿no? Entonces ella decía, nosotros simulábamos que trabajábamos y ellos simulaban que nos pagaban. O sea, es como un trabajador público en Venezuela, ¿no? Claro, o sea, un trabajador público en Venezuela, ¿cuánto gana? $3 al mes, $4. Sí, al final han destruido eso, que es lo que está también en los artículos, o sea, que tú han expulsado a la gente. Que no existe. Luego ella decía, ellos ponían ocasión para la participación política, no sé, los comités y las cosas que ellos tenían, y nosotros, para que nos dejaran quietos, simulábamos que participábamos. Si había que ir a votar, ellos votaban, si había que levantar la mano, levantaban la mano y ya. Pero en medio de todo ese escenario, bueno, salía gente como Mart Laar en Estonia, profesor universitario, que en determinado momento dijo, mira, yo me canso, ya yo no simulo, se acaba la simulación. Y marca una diferencia que es capaz de mover la conciencia de la gente, y en la gente hay germen para dejarse tocar la conciencia. Sale un Václav Havel, dramaturgo, sale la cantidad de líderes de Europa del Este, que en medio de este entorno tan castrante del alma humana y de la conciencia, echan para adelante. Entonces yo creo que efectivamente es difícil lo que estamos viviendo, pero sí mantengo la esperanza en justamente las voces de conciencia que, digamos, que con nuestra criollitud, es decir, con sentido muy criollo y venezolano, van arrimando palmingos. Pues. Bueno, y fíjate que digo yo que con el tema de lo que pasó en las elecciones, ¿no? Se ha hablado también del crecimiento del sector privado, de sálvese quien pueda, que dice la profesora Herrera, pero que también ha hecho que la gente, se resuelva, y que también, de alguna manera, y creo que quedó en evidencia en las elecciones regionales, impacta en la capacidad que tiene el gobierno para ejercer presión o para controlar a la gente. Porque, claro, acabamos de decir, con unos bonos de 7 bolívares, ¿cómo tú ejerces presión? Con unas bolsas de comida chucuta, al final, o sea, creo que quedó en evidencia que ya la gente también se ha ido independizando, claro, rompiendo un poco, porque el gobierno no tiene ya esa capacidad. Tiene para ejercer presión por otras vías, pero por esta vía económica creo que cada vez menos, porque ya, digamos, ha desaparecido. O sea, entonces la gente se resuelve y tiene que ver qué hace, y eso también tiene un impacto en el tema electoral. Mira, Pepe, pero nos están diciendo que tenemos que terminar, pero ya antes de terminar te tengo una pregunta, que es la que... Digamos, si a mí me preguntan qué artículo faltó en esta revista, y yo sí creo que faltó un artículo, que, no se nos ocurrió cuando estábamos haciendo el índice, y es cómo este entorno económico afecta a la vida política. Es decir, exacto, cómo es hacer política en un entorno en donde existe una economía que está marcada por ritmos negros, es decir, por ritmos no legales, por con unas relaciones muy cercanas al poder, en donde se genera una nueva cultura, o pareciera generarse una nueva cultura, pareciera generarse una nueva élite, y en donde después de 22 años de lucha democrática, las cosas van cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que esto, y en lo práctico, o sea, cómo crees tú que esto afecta? No, total, yo creo que eso que señalas, fíjate que tiene un poco relación con lo que te venía comentando, ya, claro, a nivel del ciudadano común, ¿no? De cómo se va rompiendo, y aquí lo que tú dices de, cómo se va mezclando una cosa con la otra que tú no sabes, dónde comienzan
cuando comienza un grupo y arranca otro, y cómo se retroalimentan. Y claro, con esa opacidad, ya tú señalabas el tema también de la gran corrupción, hablábamos del tema de los enchufadoskis, más atrás, que claro, se van mezclando, y sale uno por aquí y por allá, que hace muy difícil, ¿no? Tener como claro el mapa. Y bueno, partamos además de otro elemento. Paula, aquí se eliminó el financiamiento De los partidos. Ujú. Entonces, bueno, en este contexto, ¿cómo se financian los partidos, la actividad Claro. política? Porque además, ¿quién sale y dice públicamente, no, yo, tal grupo de empresarios, reunimos y apoyamos a Claro. tal? ¿Quién lo hace? O sea, al día siguiente le cae, bueno, ¿O con qué fines? el que mínime. O sea, claro. ¿O con qué fines, no? también, ¿no? Pero incluso quien lo puede hacer abiertamente, digamos, llevado por las mejores intenciones, bueno, el día siguiente le tocan la puerta y le dicen a un amigo, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo tú aquí apoyando a quienes pretenden desplazar a la cúpula que está en el poder? Entonces, es todos esos factores que se van mezclando y que hacen también tan delicado el tema del financiamiento de la política en este momento. Sí, tú sabes que una de las cosas que, sobre todo los artículos de Miguel Ángel Meucci, que él no escribe, después pensé que Miguel Ángel era el propio para escribir ese artículo y no se lo pedimos, pero se lo vamos a pedir para otra edición, les prometo, porque sus artículos son muy, muy buenos. Una de las cosas que nosotros estudiamos no estudiamos, reflexionamos, ¿no? Cuando estábamos hablando del Estado ganseril y de todo lo que es gran corrupción, economía negra, que trabajamos un poco con Transparencia Venezuela, tuvimos algunas reuniones con ellos. Y es que, digamos, este tipo de entornos tiene un carácter totalizante. Es decir, aunque tú y yo no queramos embarrarnos en este lodazal, viviendo en Venezuela no hay otra opción. Porque, bueno, Sí. salimos a la calle, pagamos impuestos, vamos a restaurantes, a veces, digamos, vamos a un automercado, el manejo de efectivo en dólares siempre es raro, ¿no? Porque ¿dónde sale tanto billete? O sea, digamos, Claro. estar en Venezuela es convivir, aunque no se quiera, y a veces de manera involuntaria, dentro de esta realidad. Yo me acuerdo, nosotros con mi familia en Navidad fuimos a Margarita, donde hay unos lugares que son extraordinarios, o sea, son preciosos, la verdad, unos lugares de playa muy, muy bonitos, muy cómodos, pero claro, eran precios de Aruba con servicios de Angola, es decir, no tienes agua, tienes que tener pilas para que no te roben los coroticos, Claro. bueno, es una cosa complicada, ¿no? Pero entonces, tú quieras o no quieras, estamos acá y estamos en esta realidad que es absolutamente totalizante, ¿no? O sea, que te va absorbiendo. Luego está esta tensión de no querer ser parte, y yo creo que la respuesta, y que no la vamos a dar acá, porque bueno, cada quien tiene su modo de vivirlo. Es relájate y coopera. ¿Ah? Es relájate y coopera. No, cada quien Es tiene la respuesta. Hermano, relájate y coopera. Sí, sin mucha intensidad. Tú tranquilo, compañero. Nos estamos poniendo intensos, Claro. sin mucha intensidad. No, Sí, nadie es perfecto. bueno, una cosa es estar en el lodazal con un poquito de vergüenza. Y chapotear. Una cosa es chapotear ahí. Chapotito, y decir, Claro. cónchale, Y otra no, cosa es- tal. Y sin moralismo, sino bueno, con realismo, ¿no? O sea, como que bueno, esto nos tocó, si estamos aquí, estamos luchando, hay que ver cómo se maneja tal. Y otra cosa es échate el barro Claro. y decir, esto sí es sabroso, Claro. señores, vamos a echar para adelante, esto le hace bien al cutis, usted no va a envejecer. O sea, digamos, es cómo enfrentar, y una cosa que alivia mucho es saber que no somos el primer país que lo vive. Es decir, hay países que han sobrevivido y que han superado sistemas abrasivos, totalizantes, moralmente degradantes, como en el que nosotros estamos, y que la gente ha echado para adelante. Por eso Václav Havel, en su primer discurso público electo presidente, que se llama La República que Sueño, lo pueden buscar, o si no, vamos a poner el link acá. Estoy aprendiendo de producción, vamos a poner el link acá y lo pueden ver, se llama La República que Sueño. Lo primero que hizo Havel fue pedir perdón. Dijo, les pido perdón. ¿Por qué? Porque todos hicimos posible que este sistema existiera y se consolidara hasta que el día que dijimos que no lo íbamos a aceptar más. Entonces, digamos, yo viendo estos temas y en los últimos días, no sé cuándo ustedes van a escuchar este podcast, pero antes de grabar este podcast, estuvo muy de moda y muy en boga todo el tema del tepuy y la fiesta y no sé qué y todo este tema. Bueno, yo lo que creo es que en conciencia tenemos que ver que estamos en un lodazal. Que, digamos, que el país no está bien y que hay cosas que pasan que no están bien. Y hay que ver cómo superamos, digamos, moralmente, personalmente, comunitariamente y existencialmente esta realidad que es dolorosa, porque la verdad es que a todos nos duele.
bueno, ver un muchachito que no tiene escuela, una Claro. persona que se muere por falta de medicinas, el niño que mataron en Trinidad y Tobago por el solo hecho de querer ir a buscar un futuro mejor, la niña que se murió entrando a Estados Unidos, el joven que se murió entrando a China. Entonces, digamos, yo creo que salir de la banalidad y entrar con alegría, digamos, no alegría, pero con la bondad criolla, ¿no? La bondad de Gallegos, la bondad de Teresa de la Parra, Andrés Eloy Blanco, esa bondad que nos es propia, aproximarnos al lodazal y hacerlo con contrición, creo que nos puede ayudar. Así es, y bueno, acercarse al lodazal sin smoking verde, ¿no? Por lo Exactamente. menos llévate un shortcito Ni moradito, que lo hace mucho más ni cómodo. morado tampoco. Exactamente. Yo vi una persona con smoking morado en el Tepuy, Madre, que yo pensé que debe ser incómodo, ¿verdad? total. Es como de seda, entonces era, bueno, quizás era la pijama. Oye, yo te digo una cosa, sí, yo creo que sí. Si tenía un smoking de ese color, mejor lo tira de arriba y a ver si el tipo cae, ¿no? Y así llegamos al final de esta segunda entrega del podcast de democratización de forma. Bueno, Paola, un placer haber conversado contigo sobre esta última edición de la revista Democratización. Buenísimo, Pepe. Igual para nosotros, les quiero pedir que vayan a nuestra página web www.red-forma.com, nuestras redes sociales, Red Piso Forma. Ahí van a encontrar los links para bajar los artículos. Todos los jueves a las 5 de la tarde estamos teniendo unos Twitter Space Sí. buenísimos sobre temas de actualidad. Esperamos que también nos acompañen. Y si les gustó este contenido, por favor, compártalos para que podamos llegar a más personas. Así es, bueno, agradecer al equipo que hace posible este espacio. César, que está como ingeniero de sonido. Exactamente, Isabela y Sebastián, que son nuestros super productores. Indira Gorrima, que se dio durísimo ahí, se batió una. Espectacular, ¿verdad? arrancando Muchísimas el gracias, podcast, sí. Indriago, de verdad. Y a Humano Derecho por habernos hecho el contacto y bueno, siempre por ser tan generosos, porque la cultura salva. Y nuestro próximo ejemplar, que es el ejemplar número 18 sobre la cultura, y vienen unas firmas espectaculares. Y por supuesto, transmitimos desde Cusica Estudios. Hasta la próxima. Chao.